transforma el alma, dice el Salmo? La palabra. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar. Dios creó el mundo de palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable. Dios ya habló. Dios ya habló y esas palabras fueron escritas. Y su voz, si lo pones, están plasmadas. El mensaje de Dios está plasmado en las escrituras. Y cada que tú lees, cada que tú ves un escenario, ves la voz de Dios. Ves el mensaje de Dios encubierto en esa historia, en esa parábola, en ese acontecimiento. Y hoy veremos un acontecimiento muy especial que vemos en Juan 6. ¿Dónde vamos? Estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya vamos en el capítulo 6. Si lo pasas, vimos antes del domingo pasado, vimos la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos de fiesta, una palabra hermosa, presentamos un matrimonio que está hoy con nosotros, gracias a Dios. Y Dios nos confrontó, Dios nos habló de lo importante del pacto, de lo que hacemos al unirnos con otra persona, el significado bueno y malo cuando no está dentro de los planes de Dios. Pero retomando lo que Dios nos está hablando, regrésalo a la alimentación. Nosotros tenemos que meternos al escenario para descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Dios ya habló, pero su voz sigue resonando en las escrituras y nosotros tenemos que tomar el mensaje. Amén. Entonces vimos cómo Dios usó a sus discípulos para alimentar a los 5,000. Y después de eso, ¿qué? Termina un día ajetreado y te fue en victoria. Y después sigue otro día, sigue otra lucha, sigue otra batalla. Así hayas ganado, wow. O así hayas perdido y vengas con la cabeza abajo y la mochila arrastrando. Pero ¿sabes qué? Hay otro día, hay otra oportunidad. Amén. Entonces cada escenario después de este que vimos, ¿cómo crees que quedaron los discípulos? Después de alimentar a los 5,000. Si yo de aquí a donde está mi hijo Abdiel, son como 5 metros o más, tengo que ir, darle de comer y regresar. Ahora 5,000 personas, ellos iban caminando entre las personas, casi puesta la tarde, dando de comer. ¿Cómo crees que quedaron? ¿Cómo quedas después de una fiesta? Más si te tocó servir. Todos se van, ¿no? Terminan la fiesta, todos se van y queda trabajo. Ahora hay que recoger, y terminas cansado. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaba Jesús? Y vamos a aprender cómo descansaba Jesús y que los propósitos de Dios se siguen cumpliendo en cada escenario, aunque estés cansado. Tienes que seguir remando, tienes que seguir luchando, porque el tema que vamos a desarrollar hoy es Jesús camina sobre las aguas. Y ya es otra señal. En el capítulo 6 vemos dos señales. Una, que Dios de una manera sobrenatural multiplicó los panes y los peces que representan en lo espiritual a nosotros, que Dios va a usar para que tú alimentes a otros y le des el mensaje de vida. Amén. Ahora nos metemos en otro escenario, el cual es Jesús caminando en medio del mar, por encima, hermanos, de la fuerza de la gravedad. ¿Me explico? Dios está por encima de todo. Dios puede cambiar cualquier diagnóstico. Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Y creemos, cuando conocemos toda la escritura, que también Dios es soberano. Dios pudiendo hacer muchas cosas, porque a veces uno dice, Señor, tú podías hacerlo, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no hiciste un milagro? ¿Por qué no cambiaste a esa persona? ¿Por qué no volvieron mis padres y yo te pedí, Señor, y nunca volvieron? Porque Dios sabe
Y aún de lo malo, Dios va a hacer cosas buenas con un propósito. ¿Sale? Entonces vamos a leer un texto, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ilumine las escrituras. ¿Les parece? Vayan a Juan 6:16. Vamos a leerlo en Juan, pero lo voy a interpretar y lo vamos a desarrollar en Mateo, porque Juan nos dice cosas importantes, pero se queda muy corto. Juan no le interesó mucho otros acontecimientos, lo único que quería hacer Juan era decirle que Jesús caminó en el mar. Con eso tienes todo. ¿Sale? Entonces leo uno, ustedes leen el siguiente y entramos en una oración. ¿Sale? Leo primero. 1, 2, 3. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Mas él les dijo: hey, yo soy, no temáis. Amén. Cierra tus ojos un momento. Ya tenemos el escenario, una barca, discípulos dentro, Jesús en medio del mar, pero vamos a meternos en esto y vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine las escrituras. Padre, gracias, Señor. Hoy venimos a ti humildemente, yendo a un texto, el cual tú inspiraste a Juan, a Mateo, para plasmarlo en las escrituras, y sé que hay un mensaje para mí y para tu pueblo el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a interpretar, ayúdanos a aprender lo que tú quieres para nosotros, Papito Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ilumine las escrituras y nos permita ver y meternos en ese escenario maravilloso para descubrir lo que tú hablarás hoy a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y danos de tu gracia, papá, para poder recibir el mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué nos dice Juan? No nos dice qué pasó antes, simplemente nos dice que los mandó a la barca, se fueron, en medio de la barca apareció Jesús, tuvieron miedo cuando lo vieron, entró a la barca y se paró el mar. Hasta ahí nos dice Juan. Mateo nos abre un poco más el escenario. Si lo pasas, vemos que ese acontecimiento está en Juan, que lo vimos, está en Marcos 6, pero también está en Mateo, y hoy vamos a ver Mateo. Y es bueno cuando tú lees el mismo acontecimiento en 2 o 3 evangelios, porque te amplía el lugar, el escenario, y aprendes. ¿Sale? Entonces vamos a Mateo, y Mateo nos hablará más en detalle de esto. ¿Les parece? Mateo 14:22 dice: después de esto, ¿qué es esto? Después de la alimentación de los 5,000, ¿sale? Cansados, fatigados. Después de ese acontecimiento, dice Jesús, ¿qué hizo? Ordenó a sus discípulos, les dio una orden, les dio una encomienda y les dijo: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. En otras versiones dice el mar de Galilea. Vemos que el mar de Galilea en sí no era un mar, era un lago muy grande, tan grande que inclusive el viento podía levantar olas increíbles. ¿Me explico? O sea, era tan grande el lago que le denominaban mar, pero en sí era un lago. Dice, a la orilla del lago: yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Imagínate la atención de Jesús. Después que sus discípulos atendieron a toda la gente, ellos les dijo Jesús: vayan, adelántense,
yo me quedo a despedir. ¿Sí? Un problema que era de la gente, Jesús se apropió de ellos. ¿Cómo? Cuando ya anochecía, dice que tuvieron hambre, que los iba a despedir y no habían comido. ¿De quién era el problema que no habían comido? De la gente, ¿no? Después que él dijo, denle de comer. Ahora, ¿de quién era el problema? De ellos. Se apropiaron del problema de ellos. Jesús hace eso. Es tu problema. ¿Te ha pasado? Que te cuentan un problema y tú dices, pues, está muy grave tu problema, pero es tu problema. Hay veces hay que atender eso y decir, ¿sabes qué, manito? Discúlpame, ese es tu problema. Pero hay ocasiones en las cuales Dios se involucra en el problema y ahora es nuestro problema. Y Jesús resolvió ese problema y los despidió a todos. Y sus discípulos tomaron la barca y muchos dentro de esa barca eran expertos en el mar. Muchos eran pescadores, ¿sí? Y vas remando. ¿Te has subido a un barco y ves al que maneja el barco, la lancha, confiado, y tú vas agarrado y con chaleco por cualquier cosa? Estos hombres eran gente experimentada en la mar. Amén. Jesús se detuvo a despedirlos y se fue toda la gente. Hay momentos, hermanos, que estarás con mucha gente, pero hay momentos que estarás solo y a solas. Y en ese momento se descubrirá qué hay en tu corazón. Cuando la persona está sola, descubre qué hay en su corazón. Puede ser que en ese momento vaya a Dios y ore, o puede ser que en ese momento, cuando no hay nadie, tome una computadora, un celular y vea pornografía. Haga cosas que la gente no ve. En tu soledad, en tu intimidad, se descubre tu corazón. ¿Escuchaste? Puedes decirlo para ti: en mi intimidad, donde nadie está, se descubre realmente mi corazón. Donde ya no hay nadie, ahí sale a flote realmente quién eres. Porque delante de la gente podemos hasta aparentar, pero en soledad se descubre nuestra vida. ¿Sale? ¿Sigue? Dice, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió ¿cómo? Solo a un cerro. ¿A qué? ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. Anótalo. La mejor manera de descansar es orar. ¿Estás cansado? Ya no quiero nada. Hermano, antes que te acuestes, ora. Antes de que termines en el sofá tirado, ahí en el sofá tirado, dile: Señor, aquí estoy. ¿De qué manera descansó Jesús? Yendo al Padre. Amén. Dice, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro, porque nosotros necesitamos esa comunión con Dios a solas. Esa es la vida cristiana. Tenemos dos vidas: la vida pública y la vida privada. En la vida pública y privada tiene que estar el Señor. Y dice que a solas se subió al cerro y se puso a orar. Allí estuvo orando. ¿Hasta dónde? Hasta la noche. Descansó en oración. Amén. Dice, no voy a orar porque estoy cansado. Ora, aunque te duermas, pero no te vayas a la cama sin orar, sin pedirle al Señor dirección, sin entregar tus cargas a Él. Y Dios direccionará nuestras vidas. Amén. ¿Sigo? Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Imagínate ellos intentando cruzar un lago. Pasaron, dice la Biblia, que hasta casi las 3 de la mañana. Ellos habrán salido de ese lugar ya oscuro como a las 9 de la noche, 10 de la noche tal vez. Y ellos se fueron. Y dicen muchos que para cruzar ese río, ese lago, tú cuando mucho te demorarías 1 hora, 2 horas si vas muy despacio. Pero ya había pasado largo tiempo y el oleaje que venía sobre de ellos seguían remando.
cansados, pero ellos obedecieron al llamado. Ellos tal vez se hubieran podido quedar a dormir de este lado, pero Jesús, ¿qué les dijo? Vayan para el otro lado. Jesús sabía que iba a haber tormenta. Jesús sabía que iba a haber olas en contra de ellos. Sí, ellos estaban en formación. ¿Me escuchaste? Pudieras decirle al que está a tu lado: hermano, estás en formación. Díselo con confianza: estás en formación. Amén. Como discípulo, hermano, todo lo que pase a tu alrededor es parte del proceso. ¿Escuchaste? Todo, bueno, malo, a medias, todo lo que pasa a tu alrededor, si tú te hiciste hijo de Dios o vas en pos de Él, todo lo que te pasa es con un propósito. La escasez, la enfermedad, las circunstancias. Ahorita estamos pasando por una situación familiar. Uno de mis cuñados prende la estufa y le explota la estufa, se quemó casi el 70% de su cuerpo. Hemos estado orando por salvación en las casas de oración. Aquí, hermano, mi esposa salva a mis hermanos. ¡Pum! Y explota. Sale del departamento y a la hora que sale, explota el departamento. ¡Pum! ¿Cómo si estoy orando por salvación? Bueno, en medio de todo ese evento trágico, Dios está hablando a mis suegros, a mis cuñados. Gracias a Dios mi cuñado le ha ido muy bien. Es un hombre trabajador, es un hombre que trata de hacer las cosas bien en su trabajo. Próspero en lo natural, pero un día prende la lumbre y explota. Gracias a Dios no murió. Hermano, hay que procurar lo material. Sí, hay que procurar. Pero un día, hermanos, pueden pasar cosas que no están en nuestras manos. Y mi esposa, aún en medio de esa situación, le habla y le dice: ¿quieres entregarle tu vida a Jesús? Y entubado, consciente, le decía: sí. ¿Quieres que ore por ti? Sí. En medio de esa situación. O sea, a veces Dios permite cosas a nuestro alrededor que parecen malas, pero que si no nos pasan, no buscamos a Dios. ¿Me escuchaste? A veces es necesario Dios tocar alguna parte de nosotros para que busquemos a Dios, porque Dios está más interesado en tu salvación que en tu felicidad temporal. ¿Lo anotaste? Anótalo. Dios está más interesado en la salvación de tu alma que en tu felicidad temporal. Amén. Hay felicidades temporales que te dan gozo, alegría, pero pasarán. Pero hay algo eterno que solo lo encontramos en Dios. Y Dios está interesado en salvar nuestras almas. Amén. Y va a hacer hasta lo imposible por hacerlo. Y mientras estamos con Él, nos va a revelar sus propósitos y el por qué nos está usando. ¿Sale? En medio de esto, en medio del viento, las olas golpeando sobre la barca, ellos remando contra la marea, en contra de todo. ¿Te ha pasado en tu vida que tú quieres ir adelante y todos parecen que están en contra? Cuando yo dejé de tomar, la mayoría de las personas me decían: oye, ¿y por qué? Si eso no es malo, échate una. Yo, no, ni un nanchi curtido, nada. Ah, pero un nanchi curtido no te pasa nada. Todo lo que tenía que ver con el alcohol, yo decía no, porque yo no solo veía el alcohol, yo veía las consecuencias de ese suceso. ¿Sí? Yo sabía que iba a pasar después de esa copa. Entonces la gente, como no le entiende, dice: no pasa nada. Sí pasa. ¿Sigue? Dice: todavía, síguelo, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Hermanos, ¿alguna vez sus discípulos habían visto a Jesús caminar en el agua? No, vieron convertir el agua en vino, vieron sanar a personas, pero ahora Jesús se comenzaba a revelar de cuánto poder y autoridad tiene sobre su creación y sobre la naturaleza misma. Amén. Él se comienza a revelar en nuestras vidas, y cada vez que se te es revelado, tú debes de tener una mayor confianza que Dios tiene el control. Amén.
Puedes pensar para ti, Dios tiene el control. ¿Puedes decirlo en voz alta? Amén. Ahora no lo digas para afuera, dilo para ti. Dios tiene el control de todo. Y en ese control estás tú, con un propósito. ¿Sí? En medio de la mar, dice que era la cuarta vigilia en otras versiones. Una vigilia son un proceso de 3 horas. La primera vigilia comienza a las 6 de la tarde, que sería de 6 a 9. ¿Sí? La segunda vigilia a las 11. La tercera vigilia a las 3. Era la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo habían remado? Varias horas. O sea, ya eran entre las 3, 4 de la mañana, es donde más oscuro está. En medio de esa oscuridad, ellos comienzan a ver a un hombre, no sabían que era Jesús. En medio de la oscuridad aparece un personaje, ¿sigue? Y los discípulos lo vieron, imagínate, de noche, la tormenta, cansados, y ven a alguien caminando, ¿sí? Pero no le reconocieron. Ellos, llenos de miedo, ¿qué gritaron? ¡Un fantasma! ¿Dónde? Allá, un fantasma. Ellos se atemorizaron de ver ese suceso. El oleaje, la oscuridad, el temor, la desesperación. En medio de eso, Jesús, ¿cómo iba Jesús? ¿Cómo? ¿Qué había en el rostro de Jesús? Por eso cuando tú lees la Biblia, tú puedes ver el rostro de la gente. ¿Has espantado a alguien en casa en broma? ¿No? ¿Te ha pasado? Te pones atrás y ¿no? Y tú sabes, esperas la reacción. O sea, Jesús venía con una sonrisa, pero también con una expectación de sus discípulos siendo formados. Amén. Y no es fácil ser formado, porque a veces toda nuestra vida fuimos deformados. Entonces, cuando llegamos a Jesús y veo mi vida, digo, wow, cuántas cosas debí de ordenar antes y no las hice. Ahora tengo que volver a ordenar mi vida. Yo empecé mi carrera universitaria a los 23, 24 años, cuando yo debí de haber empezado antes. Entonces, yo empecé a estudiar la carrera de enfermería hasta los 20, ya casado. Le dije a mi esposa, ¿me apoyas? Me dice, sí. Ahora tenía que hacer doble trabajo, estudiar y trabajar. ¿Por qué? Porque por muchos de nosotros desordenamos nuestra vida y ahora a veces tienes que trabajar doble, hermano. Y no te rindas, esfuérzate. Hazlo porque Dios va a ordenar. Amén. Entonces, en medio de esa situación, en medio de todo eso, ellos gritaron, ¡un fantasma! Sigue. Enseguida Jesús le dijo, cálmense. Así le dijo. No, ¡hey, cálmense! O sea, todos estaban ahí en la oscuridad, en medio de ellos. Esa voz se me hace conocida. Cálmense en medio de la oscuridad. Soy yo. No tengan miedo, hermano. ¿Has tenido miedo? Sí. Es que soy valiente, no tengo miedo. No, los valientes son valientes porque enfrentan el miedo, no porque no tienen miedo. ¿Escuchaste? ¿Se vale tener miedo? Sí, con un compromiso, a un trabajo. Yo recuerdo la primera vez que entré ya como enfermero al hospital. Yo trabajaba de intendencia en el elevador. Agarré aire y dije, ahora soy enfermero, y entré. ¿Qué pasó? Por dentro con un miedo, man. Pero por fuera nadie sabía. La primera vez que prediqué a la gente, nadie sabía que mis piernas temblaban. Pero tienes valor en medio de las circunstancias, porque Dios está contigo. Ellos sí tenían miedo, no sabían qué estaba pasando, no sabían la situación que estaba sucediendo, no sabían el porqué de esa situación, pero Dios tenía el control. Jesús tenía el control. Sigue.
Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. ¿A quién se le ocurre eso, hermano? De las cosas que me sorprenden de Pedro, sí, que era osado, que era medio rebecón, pero fiel. ¿A quién se le ocurre en medio de la tormenta, en medio del oleaje, a esa hora bajarse y caminar? ¿Se te hubiera ocurrido a ti? No, que eres tú, Jesús, súbete, vámonos. Este suceso Juan no lo narra, Mateo sí. Juan se encarga de exaltar solo a Jesús. Aquí no es que se esté exaltando a Pedro, pero nos está mostrando, hermanos, el desafío de Pedro, pero la frase importante que dice, Señor, si realmente eres tú, no es que dudaba que fuera él, sino le dice, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás. Si eres Dios, así como tú caminas en el mar, a ver que yo camine. Imagínate bajarte en medio del mar y comenzar a caminar en medio del mar. ¿Qué mensaje nos da esto, hermano? Dios no nos pide que hagamos eso. Dios nos pide que seamos como Jesús en el carácter. Hay muchos pastores, por ignorantes de las escrituras, que luego quieren hacer locuras como estas. ¿Sí? Se ponen culebras para que les piquen y se mueren. Y hacen locuras. No, lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y que seamos como Él es en el carácter. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que Jesús está por encima aún de la naturaleza, por encima aún de las leyes de este mundo. ¿Sí? Y para evidenciarnos sucedió eso. Y que esas leyes, que Él está por encima, si nosotros creemos en ese suceso, sucedió en Pedro, pero se conoce como un hecho único e irrepetible. ¿Escuchaste? Hay cosas que suceden en la Biblia que están narradas que son hechos únicos e irrepetibles. ¿Volvió a suceder en las escrituras? No, porque Dios no nos pide hacer eso. ¿Me explico? No nos va a pedir, a ver, camina en el mar. Cuidado, si no sabes nadar, no vas a poder hacerlo. Sino fue un suceso para exaltar la autoridad de Jesús. Ahora mira la actitud de Pedro. ¿Sigue? No le dijo, yo voy. Le dijo, ordena. Si tú lo dices para conmigo, es posible. Amén. Estaba creyendo en el mandato de Jesús, no en su propia fe nada más. Si Jesús dice que se haga, se va a hacer. Amén. Y Jesús le dijo, ven, ordenó, habló y dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca. Imagínate, se bajó, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús y sus compañeros. Viendo el suceso, oye, Pedro está loco, pero tiene fe. ¿No? Sigue. Dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, o sea, no paró el viento, ni paró el oleaje, todo siguió normal en el suceso que estaba pasando. Cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? Te has metido en una circunstancia y al rato dices, ¿y ahora en qué me metí? ¿Ahora qué hice? ¿Y ahora la decisión que tomé, cómo y qué sigue? Tuvo miedo. ¿Por qué, hermanos? Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Cuando empezó a poner atención más en las circunstancias de su alrededor que en Jesús mismo. Amén. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito,
pero hay circunstancias alrededor que te pueden querer detener. Pero tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que caminar aunque no veas, puesto los ojos en Jesús. Dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que ir en pos de Jesús y con Él podemos hacer muchas cosas dentro de los propósitos de Dios. No caminar en el mar, no lo harás, ni habrá alguien que lo haga. Y los que lo han hecho en los videos es broma. Ponen cristales abajo y ¡ay, caminó en el mar! No, eso es fantasía. ¿Sí? Seguimos. Dice el siguiente. Entonces Jesús extendió su mano, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Hermano, ¿por qué dudó? ¿Por qué dudó Pedro? ¿Se vale dudar? Sí, es válido dudar. Pero estaba Jesús ahí. Amén. Jesús estaba en medio de las circunstancias. Procura que siempre esté Jesús. Y en las dudas, Él te tomará. Cuando sientas que te hundes, cuando sientas que ya no puedes, Él te tomará de la mano. Amén. Y se levantará. Y no creo que haya sido una frase de molestia. ¿Me explico? Sino una frase de amor. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sabía Jesús que iba a dudar? ¿Sabía Jesús que iba a estar escrito ese suceso para nosotros? Amén. Dice, y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Hermano, ¿confías en Dios? ¿Y cuántos pueden reconocer que confiamos poco? ¿Cómo se da cuenta? La persona cuando no tienes paz. Me tocó una paciente en urgencias, muy desesperada, ansiosa. Tenía a su paciente enferma y estaba angustiada. Le digo: mire, señora, cálmese. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. Hasta como molesta. Claro que creo en Dios. Yo soy cristiana, y me dio el título de la religión a donde iba. Y claro, ¿por qué me dices eso? Le digo: porque usted está afanada. Sí, pero es que las circunstancias. Le digo: ¿usted no cree en Dios? ¿Cómo me dices eso? Le digo con todo respeto: ¿usted no cree en Dios? Claro que sí, yo soy cristiana, me dice. Le digo: espéreme, si usted creyera en Dios, usted pusiera su confianza en Él y usted tuviera paz. Usted no cree en Dios. Se quedó. Y se lo digo con respeto, pero con verdad. Se quedó la señora y me dice: perdóname, tienes razón. O sea, mucha gente dice de palabra que confía en Dios, pero sus actitudes, su manera de actuar, su manera de responder, gritan que no confiamos en Dios. ¿Me escuchan? Hay gente que llora: Señor, pero no le lloran a Dios. Le lloran al problema, a las circunstancias, se hunden en un problema. Le digo: no, llórale a aquel que puede resolver el problema. Señor, a ti clamo, Padre, ayúdame, porque tú puedes hacer todas las cosas. Y todas las cosas son posibles para Dios. Amén. De acuerdo a su soberanía. Y tú te tienes que autoanalizar. Y no es malo. Alguien aquí pudiera decir: es verdad, pastor, yo no confío en Dios en este momento, en esta circunstancia. Pero ¿qué tienes que hacer si reconoces que no? Comenzar a poner tu confianza en Dios. ¿Me explico? O sea, no es malo que tú reconozcas: me falta fe. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Señor, dame más fe. Dame más confianza. Ayúdame a descansar en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, en medio de la oscuridad, en medio de cualquier aún enfermedad. Señor, dame tu paz. Amén. Puedes orar, cierra tus ojos, hermano.
y pídeselo al Señor. Dile: Señor, no sé qué estés pasando, no sé qué problema, qué circunstancia estés pasando, pero dile: Señor, en medio de esto, dame tu paz. Que lo que esté pasando, tú tienes el control. Díselo, hermano. Tú tienes el control. Ayúdame. Si es un trabajo, si es una enfermedad, si es una circunstancia, si es un pecado que estás batallando, dile: Señor, enséñame a confiar en ti. Si es tu matrimonio, enséñame a confiar en ti. Ayúdame a vencer el temor. Ayúdame a vencer cualquier circunstancia. En ti es posible. Hemos invocado tu presencia y tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, papito lindo. Ayúdanos y toma el control y dale el control. Amén. Amén. No solo es ponerlo en manos de Dios, es soltar el timón. ¿Escuchaste? Dice que había un hombre en medio de una tormenta, aluyendo al tema, que dice que su barca se estaba hundiendo y él llevaba el timón del barco y le decía: Señor, ayúdame. Y Dios le decía: suelta el timón. Decía: no, es que si suelto el timón, pues se va a ir el barco, quién sabe dónde. Señor, ayúdame. Y le pedía y el barco estaba y naufragó y se ahogó esta persona. Y en la presencia de Dios le dice: Señor, ¿por qué no me ayudaste? Dice que tú pedías ayuda, pero nunca soltaste el timón. Siempre quisiste tener el control. Siempre querías llevar a hacer. No, cuando tú le dices: Señor, ayúdame, suelta el timón. Deja que Dios nos lleve, nos ayude, nos guíe, nos dirija. ¿Sí? Dice: entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Nuestra confianza debe ir en aumento. Hoy yo creo más en Dios que antes. ¿Me escuchas? Hoy confío. Yo le reclamaba a veces a Dios, oraba por un enfermo y no sanaba. Yo decía: Señor, ¿por qué? Padre, ¿por qué no lo sanaste? Hoy sé por qué. Hoy entiendo. Y las cosas que no entiendo, descanso. Dios sabe. ¿Por qué no? Porque sí. ¿En qué momento? Descanso. Hoy tengo más paz que antes. Hoy tengo más confianza, hermano. Tu confianza debe de ir aumentando cada día más. Seguimos. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Ahora, no nos dice qué tan lejos estaba Jesús. Imagínate los discípulos arriba de la barca, Pedro caminando entre el mar rumbo a Jesús. Ya cerca de Jesús se comenzó a hundir. ¿Cómo regresó Pedro a la barca? Lo trajo Jesús así en el agua, o sea, Jesús caminando y Pedro en el agua. Vente, hombre de poca fe. El pobre Pedro, todo mojado. ¿Tú crees que fue así? No. Cuando él lo tomó, lo subió al nivel de Jesús. Amén. Dios no te va a llevar arrastrando. Dios te tiene que subir a la fe para que ahora, tomado de Jesús, puedas ir con Él en esa posición. Amén. ¿Caminó o no caminó en el mar? Sí, con dudas, problemas y cosas, pero de regreso ahora con la confianza y tomado de la mano de Jesús, pudo caminar de regreso. Y los discípulos, admirados. Es posible, ahora me toca a mí, pues, Jesús. No, era un suceso único, irrepetible para Pedro, para los discípulos y para nosotros. Jesús puede hacer cosas que nosotros no podemos entender, pero Él tiene el control. Y hasta el momento que Él entró en la barca, dice, pero cuando los dos subieron a la barca, el viento se calmó. Y al calmarse el viento, se calmaron las olas.
Amén. Al calmarse el viento, las olas se detuvieron y pudieron avanzar. Porque Jesús quería encontrarse con ellos en esa situación. Jesús no se los encontró al final, del otro lado del lago. Jesús se los encontró en esa circunstancia. Dios lo vamos a encontrar muchas veces en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de todo lo que sucede. Y lo que a mí me impresiona es que no eran inconversos, eran discípulos que estaban aprendiendo, que tenían dudas, pero que ahora su confianza era mayor. Amén. Vamos. Sigue. Todos los que estaban en la barca, ¿qué pasó ahí, hermanos? Se arrodillaron ante Jesús, ya no ante Pedro, no, ante Jesús, y le dijeron, es con signos de admiración, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo sabían? Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, lo sabían. Ya había hecho muchos milagros, pero ahora estaba haciendo otro milagro para que su fe aumentara. ¿Cómo se ve, hermanos, cuando la fe de alguien sigue permanente o crece? Cuando en medio del problema está firme. Hay, está firme. No hay, está firme. Hay gente que cuando hay bendice a Dios. Señor, gracias por tu provisión, papito, eres hermoso. Lo llenan de halagos. Y cuando no hay, ay, no sé qué está pasando. Y ya empiezan a buscar problemas. Hermanos, cuando es más dura a veces la prueba de la abundancia, porque nos podemos desviar, que de la escasez. Pero en la escasez es probado también nuestro corazón. Cuando no hay, cuando no suceden las cosas, cuando vienen los problemas, somos probados para ver si realmente estamos confiando en el Señor. ¿Es necesaria la prueba, hermanos? Sí, para subir. Porque Dios tiene cosas mayores y Dios va a permitir cosas, porque eso que estás viviendo tú, un día lo vas a compartir a otros. Y cuando alguien te diga, hermano, fíjate que yo me estaba hundiendo en un charquito, ya no en un lago, porque tú lo ves así, tal vez tu problema fue más grande y el que te cuenta el amigo, el primo, no es tan grave y lo puedes comprender. Amén. Porque es su problema, es su circunstancia, pero tú ya pasaste por eso y lo puedes guiar. ¿Y qué le puedes decir? Confía en Dios, camina con Dios. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sigue? Y en este suceso, ¿qué podemos tomar? Número 1, ¿cómo descansó Jesús? Orando. Si tú llevas tu anotación, punto número 1, ¿cómo descansas? Cuando oras. Tú puedes dormir toda la tarde hasta que te duele la espalda y te paras y sigues igual. No descansaste, no descansaron tus pensamientos, no pasó el problema y no descansaste, y la gente está agotada de estar pensando. Pero cuando oras, descansas en el Señor. Amén. 2, aún siendo discípulos tendremos dificultades, pero en medio de las dificultades, número 1, obedecieron y permanecieron. Y en medio de la noche, en medio de los problemas, siempre se aparecerá Jesús. ¿Lo crees? Lo creo. Amén. Yo sabía que lo que estaba pasando mi cuñado no era algo fuera del control de Dios. Lo que sí sabes, dices, ¿por qué? No sé, pero tú tienes el control. Y gracias a Dios, toda la familia de mi esposa está allá en Veracruz.
Todos se vinieron, todos están ahí, ahora están orando, ahora están pidiendo, ahora quieren aprender más de la Biblia. O sea, están en esa necesidad. Espero que después que pasen las olas, sigan buscando a Dios. Amén, que digan como ellos, verdaderamente tú eres Dios, y sigan siendo discípulos, porque muchos, una vez que pasan las olas, que pasa la noche, que pasan las circunstancias, se olvidan de Dios. Dios permite que tengas problemas para que te acerques a Dios, porque Dios quiere estar contigo. ¿Escuchaste? Dios pone un problema, más bien, Dios quiere estar contigo, pero sabe que tú no vas a ir a Dios si no hay un problema, si no hay una enfermedad, si no hay una circunstancia. Dios pone una circunstancia para que nosotros vayamos a Dios. Cuando se quite la circunstancia o el problema o la enfermedad, tú te quedes con Dios. Amén. Si tú después de ese problema, de esa circunstancia, de ese problema de los hijos, de ese problema familiar, no te quedas con Dios, le dices: Señor, muchas gracias por ayudarme, usted es maravilloso, usted es bueno, pero yo voy a seguir haciendo de mi vida lo que yo quiera. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Va a poner otra circunstancia en un mes, en unos días, porque lo que Dios quiere, hermano, es que tú estés con Dios, que no te apartes de Dios. Y hay gente que así está su vida, tiene problemas, busca a Dios, se va el problema y se aparta, y están en un ciclo interminable, triste. Dios quiere que tú estés con Él y ya no te vayas de Él. ¿Me explico? Y Dios va a poner muchas cosas para que tú te quedes, pero entiende que lo que estás pasando temporal es para que te quedes con Él por la eternidad. Amén. Y que en medio de la mar, de los problemas, de las circunstancias, Él está en la barca. Y la barca es tu vida, la barca es tu corazón, y Dios quiere que estés con Él. Y cuando veas a otros en alta mar, tú le puedas decir: ¡hey! Necesitan a Jesús en su barca. Familias que están pasando problemas: ¡hey! Necesitan a Jesús en su barca. Y muchos los ves navegando, sufriendo, y dicen: muchas gracias, nosotros podemos. ¿Conoces gente así? Que sabes que necesitan a Dios. Gracias, no, ora por mí. Nada más te dice: ora por mí. No, usted ore. Jesús no es a distancia. Jesús es tenerlo dentro de nosotros y caminar con Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, y también orar por aquellos que están en alta mar, que están pasando problemas, que están pasando dificultades, que Dios abra sus entendimientos para que dejen entrar a Jesús a sus vidas. Amén. 2 oraciones. Una, por tu barca. ¿Quiénes van en tu barca, hermanos? Tu barca es tu casa. La barca no es si se hunde la barca, nos hundimos todos, porque todos vamos en la barca. Amén. Hay gente que es egoísta. No, yo aquí en mi pedacito de barca. Allá ustedes, manito, van en la misma barca. Amén. Si tienes a un lado a tu familia con gozo, dile: vamos en la misma barca. Amén. Díselo, hermano. Vamos en la misma. Voltea a verlo, a verla. Vamos en la misma barca. Si te caes, nos caemos todos. Si se hunde la barca, nos hundimos todos. Amén. No vas solo. Ahora yo les digo, como iglesia, con todo amor y respeto: hermanos, vamos en la misma barca. Esta iglesia no es mía. Esta iglesia es de todos. Si yo me hundo, ustedes se hunden. Amén. Si ustedes se hunden, nos hundimos todos. Hermanos, somos un cuerpo. ¿Me explico?
tenemos que ayudarnos y tenemos que aconsejarnos y tenemos que decirle, hey, el Señor está en la barca. Porque no es de un cuerpo. Nos ponemos de pie y nos tomamos de la mano, hermanos. Si puedes, como un cuerpo, como una familia en Cristo, pon tu mano sobre el que está a tu lado. Y hoy presentamos esta familia, esta iglesia, y le pedimos al Señor que Él nos ayude. Padre, gracias, papito Dios. Vamos en un gran barco, en una barca juntos. Gracias por lo que tú estás añadiendo a esta barca. Gracias por los que están hoy en este lugar, papito Dios. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido por cada familia, por cada niño, por cada joven, por cada persona de los que estamos aquí. Tú conoces en lo individual cómo están sus barcas, su familia, sus vidas. Pero ahora que están dentro de esto, Señor, sus problemas son nuestros problemas. Ahora nos apropiamos también porque nos duele ver a alguien en alguna situación, Señor, y oramos por ella. Si alguien está enfermo, papito lindo, trae sanidad este día. Si alguien está pasando por alguna circunstancia, obra, irrumpe en medio de la noche. Irrumpe, Señor, en este lugar y revélale que tú estás aquí, que tú estás en este lugar, que tú estás obrando, que tú estás limpiando, que tú estás purificando, que esto que está pasando, mi hermano, mi hermana, es un proceso. Quiere que te reveles más a su vida, papito Dios. Gracias, amado Padre, por todos los que estamos aquí. Gracias, Señor Dios, porque estamos juntos y en unidad, amado Padre. Gracias, porque en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, tú estás y nuestra fe crezca. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.